corazón dispuesto está para cantar himnos a mi Dios. Te alabaré por siempre, Señor, en medio de pueblos y naciones. Tu amor es tan grande como el cielo azul, y tu lealtad alcanza hasta las nubes. Despierta, alma mía, despertará el nuevo día. Voy a cantar, voy a salmodiar, mi corazón dispuesto está para cantar himnos a mi Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, que nos hemos reunido en este domingo para celebrar la misa del Señor. Celebrar el domingo es celebrar el gozo de la resurrección del Señor, celebrar la gloria y alabanza de Cristo, vencedor de la muerte. Es celebrar a Cristo presente en la familia, es celebrar al Señor que nos bendice, que nos acompaña, que a pesar de esta pandemia el Señor sigue estando con nosotros, no nos deja huérfanos, sino que nos acompaña y está siempre a nuestro lado. Pidámosle pues al Señor, al comienzo de esta celebración, perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, reconociendo pues que el Señor nos tiende la mano, que el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos, que el Señor atiende con misericordia, con su inmensa bondad y perdona nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quita el pecado. Ten piedad de nosotros.
Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Padre Santo Todopoderoso, protector de los que en ti confían, ten misericordia de nosotros y enséñanos a usar con sabiduría de los bienes de la tierra, a fin de que no nos impidan alcanzar los del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse para escuchar la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó de Balsá a Salisá un hombre que traía para el siervo de Dios, Eliseo, como primicias 20 panes de cebada y grano tierno en espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado: dáselos a la gente para que coman. Pero él le respondió: ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Eliseo insistió: dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente, todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendeciré al Señor eternamente. A ti, Señor, sus ojos vuelven todos y tú los alimentas a su tiempo. Abre, Señor, tus manos generosas y cuantos vienen quedan satisfechos. Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Bendeciré al Señor eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros,
Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Le seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía. Curaba a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que cada uno le toque un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebadas y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. Y en aquel lugar había mucha hierba, todos pues se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5.000. Enseguida Jesús tomó los panes y después de dar gracias a Dios, se los repartieron a los que habían sido disposición de sentados a comer. Igualmente le fue dado los pescados, todo lo que quisieron. Después de que se saciaron todos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que nada se desperdicie. Los recogieron y con los pedazos que sobraban de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que lo iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Quisiera, queridos hermanos y hermanas, hacer una breve reflexión sobre la lectura del Evangelio que acabamos de proclamar. La gente seguía a Jesús en el escenario del lago de Tiberíades o mar de Galilea, lugar donde Jesús frecuentaba con sus discípulos. Y lo seguían, dice el Evangelio, porque habían visto signos en él, signos que podían satisfacer sus necesidades, bien sea espirituales, con las acciones milagrosas, o bien sean materiales, con la multiplicación de los bienes de la tierra. Y ciertamente Jesús, nuestro Señor, que siempre da un mensaje para todos, que no excluye a unos y se queda con otros, sino que su mensaje abarca a todas las naciones, precisamente reflejado en tanta gente que le seguía. Recordemos el Evangelio del domingo anterior, cuando nos hablaba Jesús que sentía lástima de la gente porque andaban como ovejas sin pastor y se compadecía de ellos. Precisamente en torno pues a este escenario, el Señor realiza un gran milagro, un portentoso milagro, algo increíble, algo fabuloso, algo maravilloso, algo extraordinario. Y ciertamente, antes de realizar esa obra que ya él pensaba hacer, pone a prueba a sus discípulos. Y vemos que los discípulos quizás pensarían como tú o como yo, eran administradores,
no sabían lo que iba a hacer Jesús, no habían puesto todavía toda su confianza en Dios nuestro Señor. Sabemos cuando hay cosas imposibles para los hombres, sabemos que todo es posible para Dios, y entonces nos plegamos pues a la misericordia de Dios, a la bondad de Dios. Sabemos que Dios lo va a dar todo por todos. Y ciertamente por eso nos recoge el Evangelio estas dos posiciones cuando Jesús le pregunta a sus discípulos. Primero le pregunta a Felipe, ¿cómo vamos a hacer para alimentar a tantos? Enseguida sale el administrador y dice, bueno, esto no lo podemos solucionar porque dice, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Y ciertamente le hizo esa pregunta el Señor, pero dice el Evangelio que ya el Señor sabía lo que iba a hacer, ya el Señor iba a hacer un milagro. Los discípulos carecían de todo, no tenían bienes de fortuna, confiaban en la providencia divina, como confiamos también nosotros aquí en Radio María en la providencia divina. Estamos en las manos de Dios, por eso le pone a prueba. Y también Andrés, el hermano de Simón Pedro, pero ve a un muchacho que tiene allí 5 panes y 2 peces. Recordemos y sumemos la suma de 5 más 2 son 7, 7 es el número perfecto, quiere decir que tenía la plenitud de los alimentos presentes allí, para que el Señor entonces, a través de esta acción, realice un milagro portentoso. Por eso dice que el Señor dio la acción de gracias, como debemos también dar nosotros siempre nuestra acción de gracias a Dios nuestro Señor, porque es bueno, porque está pendiente de nosotros, porque a pesar de la carencia, las dificultades financieras, económicas, nuestras torpezas materiales, el Señor está muy por encima de todo eso. Y Dios realiza su obra, y Dios entonces hizo que se multiplicaran y que pudieran saciar el hambre material. Sin embargo, fíjense cómo el Evangelio resalta que sobraron 12 cestos. ¿A qué se refieren estos 12 cestos llenos de las sobras de pan y pescados? Se refiere pues a las 12 tribus de Israel. Recordemos que quienes seguían a Jesús no pertenecían a las tribus de Israel, eran personas vulnerables que venían de muchas partes, que eran los que buscaban signos que pudieran solucionar la parte material, física o espiritual. Y por eso Él dice, a pesar de darles a esto todo, también tengo para ustedes. Es una oferta que da también Jesús nuestro Señor para aquellos que se consideran que forman parte de esa salvación, aquellos miembros de las tribus de Israel que no seguían a Jesús porque no lo consideraban pues como un profeta. Sin embargo, vemos cómo la gente sencilla, la gente vulnerable, los pobres del Señor siguen y ponen toda su confianza en Dios nuestro Señor. Pero vemos la reacción de nuestro Señor que dice, ellos me siguen porque han recibido algo de mí. Y por eso el Señor decide alejarse, ir nuevamente a la montaña, a hacer oración. Quiere decir que utiliza un signo alto para darle gracias a Dios y para que no lo fueran a proclamar rey, porque su reino, recordemos nosotros, no es de este mundo. Si enlazamos pues esta lectura del Evangelio con las disposiciones que deben tener el cristiano, como nos dice el apóstol San Pablo a los Efesios, que el llamamiento que hemos recibido, el Señor nos dice de que seamos siempre humildes y amables, comprensivos y sopórtense unos a otros, sobre todo cuando se vive en comunidad. Uno debe soportar también
las actitudes, a veces poco cristianas, de otros, y vivir en conjunto, vivir en comunión, a pesar de las diferencias que pueden marcar las acciones que realiza cada uno de nosotros. Este Evangelio nos pone una enseñanza a todos nosotros. En primer lugar, la confianza, que sea confianza en el Señor. Iban y venían y no estaban estables porque andaban como ovejas sin pastor. Iban y los seguían por las riberas del mar de Galilea o del lago de Tiberíades, porque andaban sin pastor, querían que les solucionara algo, una dificultad. Y ciertamente nosotros debemos pedirle a Dios que reforcemos cada vez más nuestra búsqueda de ese encuentro con el Señor, que sí va a satisfacer nuestras necesidades y que verdaderamente en Él ponemos nuestra esperanza, en Él ponemos nuestra confianza, poniendo también de nuestra parte. ¿Dónde están tus 5 panes? ¿Dónde están tus 2 peces que pones en presencia de Dios para que Él te bendiga? ¿Dónde está lo que puedes hacer tú también por los demás, siendo solidarios, buscando el compartir con tantos hermanos y hermanas nuestras que lo necesitan? Pidámosle pues al Señor que atiende también las necesidades de cada uno de nosotros, que nos bendiga y que nos acompañe, y que en este tiempo pues de pandemia, de dificultades, podamos tener nuestro consuelo en su palabra y poder tener también plenamente confianza que el Señor hace el gran milagro en nuestras vidas, que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos, para profesar nuestra fe católica. Cada una de las preguntas les invito para que renovemos nuestra fe, digamos, sí creo. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Vamos a decir entonces juntos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. A Dios Padre, que con premura amorosa comprende nuestras carencias y atiende nuestras súplicas, dirijamos la oración de toda la Iglesia. Ven en ayuda de tu Iglesia, esposa de Cristo y Madre nuestra, para que trabaje infatigablemente en el anuncio del Evangelio y en la promoción humana. Sobre todo, entre los más pobres, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Ilumina a todos los líderes políticos y administrativos, para que perciban las necesidades de todos sus ciudadanos y actúen responsablemente en favor de una justa valoración del trabajo. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Bendice a todos los grupos de acción social, a cuantos trabajan por aliviar el hambre física y la falta de medicamentos, para que muchas buenas voluntades se unan a sus esfuerzos. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Protege a los buenos, a los abuelos y a los ancianos, en especial en estos tiempos en que, por su condición de vulnerabilidad, su salud se ve amenazada por el COVID-19 y no sean abandonados por sus familiares. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Danos la fuerza necesaria para que todos los que participamos de esta Eucaristía podamos empeñarnos concretamente en mostrar el rostro misericordioso de Cristo ante el mundo. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el aumento y perseverancia
de las vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por una pronta casa para Radio María, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por nuestras intenciones particulares, especialmente pidamos por la familia, para que cada día se una más en oración, para que tengamos en cuenta a todos los miembros de nuestra familia, nuestros abuelos, padres, nuestros hijos, nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones y que a través de sus llamadas nos han pedido que encomendemos sus intenciones aquí en Radio María Venezuela. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Recibe, oh Padre de amor, estas súplicas que nosotros, tus hijos, siempre confiados en que nos escuchas, te la pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, estos dones que tu generosidad ha puesto en nuestras manos y concédenos que este sacrificio santifique toda nuestra vida y nos conduzca a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. En el cielo, Hosana, Hosana.
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con mi hermano Baltasar, su obispo auxiliar Ricardo, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo, nuestro Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda intranquilidad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la
Este es Jesucristo el Señor, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios, dice el Señor. Oremos. Señor, que esta Eucaristía memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo nos ayude a corresponder al don inefable de su amor y a procurar cada día nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición de esta celebración de la Santa Misa Dominical, quisiera invitarlos para el próximo miércoles, que tendremos una programación muy especial con motivo del maratón. Seguimos trabajando y invitando a todos los que nos puedan ayudar, especialmente con motivo de una casa para Radio María. Una casa para Radio María donde podamos seguir transmitiendo en este canal de gracia y de bendición una espiritualidad hecha radio, como lo es nuestra querida Radio María, una expresión de cercanía, de acompañamiento a los enfermos y a todos los que prefieren, pues, indudablemente estar en casa, y que el Señor pues nos dé ese consuelo y esa fortaleza
que necesitamos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que la alegría, el amor, la paz, la esperanza siempre nos acompañe. Pueden ir en paz. Demos